Amigos, que Dios les bendiga. Bienvenidos a una nueva edición del Evangelio Diario. Estamos a viernes 6 de marzo, en esta segunda semana del tiempo de Cuaresma. Y para hoy recordamos y celebramos en la liturgia de la iglesia en primer viernes al Sagrado Corazón de Jesús. Cuando se aparece a Santa Margarita María de Alacoque, le hace 12 promesas sobre aquellas almas que lo amen, sobre aquellas almas que lo proclamen, sobre aquellas almas que lo reconozcan y también sobre aquellas almas que se dediquen a mitigar sus dolores a través de su entrega, de su ayuno, de su oración, como reparación para su Sagrado Corazón. Así que le pedimos a Él que nos bendiga y nos regale un corazón humilde y sencillo semejante al suyo. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Dulce Corazón de María, sed la salvación del alma mía. Amén. En primer viernes recordamos al Sagrado Corazón, aún dentro del tiempo de Cuaresma, evidentemente. Hoy tampoco olvides ir al Santo Vía Crucis. En este día también la Iglesia celebra a Santa Rosa de Viterbo, Virgen. Nació en Viterbo, Italia, en 1234 de modesta familia. Y justamente en la biografía llamada Vida Segunda del 1457 se cuenta que cuando la niña tenía 3 años resucitó a una tía materna, transformó unos panes en rosas, recompuso milagrosamente una jarra de barro que se había roto. También se le atribuye una actividad de pequeña predicadora, tan pequeña que tenía que subirse a las pilastras de la plaza. También un creíble fragmento de la primera vida, un documento de la época por el cual sabemos que entre la noche de un jueves del 1244 o 1250 y la antevíspera de la fiesta de San Nicolás, Rosa tuvo una visión que determinó su entrada a la tercera orden franciscana. Primero se le aparecieron almas de difuntos y después la Virgen, que la invitó a ir donde la superiora local de la tercera orden, que debería hacerle vestir el hábito de las terciarias, acompañarla a visitar 3 iglesias como señal de su consagración a Dios. Desde ese día comenzó Rosa su predicación, o más exactamente, las exhortaciones que la jovencita hacía a sus conciudadanos para que cumplieran la obligación de la penitencia y de la fidelidad a Dios y a la Iglesia, cuya unidad estaba turbada por la proliferación de varias herejías y por las sangrientas luchas civiles. Las exhortaciones de Rosa fueron interpretadas en sentido político y como abierta oposición al emperador Federico II, y por eso Maineto de Bobolo mandó al destierro a toda la familia de Rosa. El destierro fue duro, pero aparece que duró poco por la muerte del emperador anunciada por Rosa. Cuando regresaba y se encontraba en Vitorquiano, la joven obtuvo la curación de una ciega llamada Delicada y la conversión de una obstinada hereje, sometiéndose a la prueba del juicio de Dios. De regreso en Viterbo, Rosa pidió en vano ser admitida entre las monjas de clausura de la orden fundada por Clara de Asís. No se sabe nada de su muerte, acaecida a la edad de 18 años. Su cuerpo fue colocado sin féretro debajo del pavimento de la iglesia de Santa María del Poggio, y ahí permaneció 18 meses. En el primer reconocimiento fue encontrado intacto y así se conservó durante siglos. Y cuando hubo un incendio y se quemó el féretro en donde más tarde se lo habría colocado, su cuerpo quedó ennegrecido pero no quemado. Los milagros obtenidos por intercesión de Rosa hicieron que se le concediera el título de santa, aunque nunca haya hecho su canonización oficial. Pidamos pues la poderosa intercesión de Santa Rosa de Viterbo, Virgen. Y para hoy, viernes 6 de marzo, tomamos el texto bíblico del Evangelio según San Mateo capítulo 21 versículos 33 al 46. En aquel tiempo Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo esta parábola. Había una vez un propietario que plantó un viñedo, lo rodeó con una cerca, cavó un lagar en él, construyó una torre para el vigilante y luego la alquiló a unos viñadores y se fue de viaje. Llegado el tiempo de la vendimia, envió a sus criados para pedir su parte de los frutos de los viñadores. Pero estos se apoderaron de los criados, golpearon a uno, mataron a otro y a otro más lo apedrearon. Envió de nuevo a otros criados en mayor número que los primeros y los trataron del mismo modo. Por último les mandó a su propio hijo pensando, a mi hijo lo respetarán. Pero cuando los viñadores lo vieron, se dijeron unos a otros, este es el heredero, vamos a matarlo y nos quedaremos con su herencia. Le echaron mano, lo sacaron del viñedo y lo mataron. Ahora díganme,
Cuando vuelva el dueño del viñedo, ¿qué hará con esos viñadores? Ellos le respondieron: dará muerte terrible a esos desalmados y arrendará el viñedo a otros viñadores que le entreguen los frutos a su tiempo. Entonces Jesús les dijo: ¿no han leído nunca en las Escrituras: la piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular? Esto es obra del Señor y es un prodigio admirable. Por esta razón les digo que les será quitado a ustedes el reino de Dios, y se le dará a un pueblo que produzca sus frutos. Al oír estas palabras, los sumos sacerdotes y los fariseos comprendieron que Jesús las decía por ellos y quisieron aprenderlo, pero tuvieron miedo a la multitud, pues era tenido por un profeta. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. En la narración de hoy, evidentemente, pues encontramos al Señor diciendo una parábola. Antes de la explicación, quisiera recordar que hoy, viernes cuaresmal, es viernes de penitencia. Así es, el Catecismo de la Iglesia nos pide que hagamos penitencia, y parte de la penitencia es el ayuno y la abstinencia, así que te invito para que hagas abstinencia, es decir, dejar de comer carnes blancas, carnes rojas, menos el pescado, eso sí se puede, o también hacer ayuno de comida, y de esa manera refrenar nuestras pasiones. Y no podemos hacer un ayuno de redes sociales, un ayuno de crítica, un ayuno de ciertas actitudes, si no hacemos un ayuno corporal. Es mentira. ¿Por qué? Porque lo vas a dejar un ratito, un momentito de hacer, y luego pues vas a recurrir a las mismas acciones adversas. Pero si aprendemos a hacer ayuno corporal, como el Evangelio lo presenta en el capítulo 6 de San Mateo, versículo 1 al 11, sin duda alguna vamos a luchar contra el ayuno de aquellas cosas que nos cuestan, como las redes, el internet, como las actitudes adversas, el egoísmo, como la soberbia, como la lujuria y como las críticas y tantos pecados más. Bueno, cerramos este paréntesis y esta invitación. Vale la pena saber que hoy Jesús habla sobre un tema específico: la persecución que hacen contra Jesús, la persecución que hicieron contra los profetas. Así como muchos persiguieron a los profetas y que se consideraban aquellos perseguidores los padres del pueblo. Sí, porque regularmente eran los sumos sacerdotes o los sacerdotes del templo, los sacerdotes de la corte, según los profetas antiguos, ¿verdad? Como nos narra el profeta Jeremías, el profeta Isaías. Entonces Jesús les recuerda a través de una parábola como un dueño de la viña, ¿sí?, envía a sus trabajadores a pedir a aquellos a quienes había prestado su viña que le dieran los frutos, que le dieran la parte que le correspondía. Y claro, mataron a sus enviados, en este caso a los profetas que Dios envió para anunciar la buena nueva de conversión. Y también mataron a su propio hijo. Jesús estaba anunciando acá en este texto, estaba prediciendo su pasión, su muerte en cruz y más adelante su resurrección. Y claro, le hace esta referencia a los sumos sacerdotes y fariseos, porque son ellos quienes lo señalan, son ellos quienes lo quieren hacer caer, los que tienen envidia sobre la vida ministerial de Jesús. ¿Cuántos de nosotros no seremos perseguidos por anunciar la verdad? Y si tú estás siendo perseguido o perseguida por la causa de Cristo, del Evangelio, en tu parroquia, en tu grupo, en tu comunidad, siéntete una persona dichosa y privilegiada, porque el Señor te ayudará. Si tú eres una persona que ha criticado y perseguido a alguien, pues te invito para que lo pienses 2 veces. Te invito para que hagas un examen de conciencia si realmente es correcto aquello que estás haciendo, y mucho menos criticar a un sacerdote o a una persona que sea consagrada del Señor. Hoy entonces estamos ante este tema de la salvación y sobre todo este tema de recibir el Evangelio que el Señor trae, recibir la buena nueva que aquellos enviados nos dan. Y por eso le pedimos al Señor que nos regale el don de la esperanza. La viña es una esperanza, porque ahí se construye el reino. Jesús nos pide que demos buenos frutos, y por eso le pedimos al Señor que nos ayude a dar frutos del 30 al 60 y del 100 por 1, y que podamos mostrarle a los demás que Jesús está vivo a través de nuestro propio testimonio de vida. Que el Señor nos bendiga, que María Santísima nos guarde y que gocemos de la fiel custodia de San José. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén.
comparte este audio y hasta mañana.